amigos, estimados docentes, el día de hoy vamos a trabajar la aplicación ANIDEX. Esta aplicación de control remoto o manejo remoto de escritorio nos permite trabajar de forma bidireccional en todos los dispositivos electrónicos portátiles o computadoras personales. Esta aplicación está disponible para todas las plataformas. Ha sido desarrollado en Stuttgart, en Alemania, y está entrando en operación desde el 2012 y de manera consecutiva se han producido mejoras importantes. Entonces vamos a ver a nuestra aplicación. Primero lo que vamos a realizar es descargar esta aplicación desde nuestro buscador o navegador preferido. En la parte superior escribimos ANIDEX y nos daremos cuenta de que en la búsqueda encontramos de que está en la parte inicial, ¿ok? Entre los primeros. Hacemos clic. Vamos a encontrar la página de inicio de ANIDEX. En esta parte hay que tener un poco de cuidado, sobre todo en no realizar la descarga desde este botón. Nos va, en este caso, realizar la entrega de un .exe que en un periodo de 14 días va a solicitarles, en este caso, que adquieran alguno de los planes que vende ANIDEX. Es más para empresas. Lo que vamos a recomendarles es de que descargue desde aquí, desde ahí no, y desde aquí sí. ¿Ok? Entonces realizamos el proceso de descarga. En esta parte hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que el archivo sea el que se está descargando, por una parte. Tener en cuenta en qué parte de nuestro dispositivo portátil está descargándose. En este caso se está descargando en mi escritorio. Lo podemos cambiar naturalmente. ¿Ok? Y finalmente en este cuadro de diálogo le vamos a dar clic a guardar. ¿Ok? Listo. Le damos guardar. La descarga se produce de manera inmediata y rápida, como ustedes pueden ver. ¿Ok? Entonces se ha completado la descarga. Voy a cerrar ya el buscador, ya no lo voy a utilizar. Entonces ya tenemos acá nuestra aplicación con su icono característico. Listo. Ok. Entonces vamos a hacerle clic inmediatamente. Doble clic. Este es el entorno de inicio de ANIDEX. En este entorno tenemos que identificar algunas partes o componentes con los que vamos a trabajar. Y para eso necesitamos entender cuál es la función que cumple. ¿Okay? Entonces vamos a empezar por la parte superior. En la parte superior se encuentra un campo, que este campo es en el cual se va a introducir la dirección o los números del dispositivo con el que vamos a conectarnos. ¿Ok? En la parte superior derecha vamos a encontrar un botón pequeño, ¿ya?, que parece una hoja con una flecha marcando hacia la derecha. Esto es para la transferencia de archivos. Enseguida una flecha que es indicativo de darle continuar o siguiente. ¿Ok? Después vamos a encontrar estos 9 números. ¿Ya? Estos 9 números son
los números a través del cual se va a producir la conexión con mi dispositivo portátil o personal. ¿Okay? En esta parte tenemos lo que son noticias, favoritos, sesiones recientes, descubierto, invitaciones, que por el momento no es relevante. Seguidamente, en la parte media, vamos a encontrar esta tarjeta. ¿Qué novedades tiene Anidex? También, si nosotros deseamos instalar en nuestro dispositivo o nuestra computadora estacionaria Anidex, podemos hacerle clic, instalar Anidex en este ordenador. ¿Okay? Información adicional, si es que están interesados con respecto a esta información, pueden hacerle clic. ¿Okay? Enseguida vamos a encontrar en la parte inferior, ¿ya?, los dispositivos con los que nos hemos conectado últimamente. Es un historial, es un registro. Después también señala cuáles son los números, ¿ya?, de acceso que hemos utilizado para conectarnos con estos dispositivos. También en esta parte señala la conexión, si es que se ha realizado o no. En términos generales, estas son las partes del entorno de inicio de Anidex. ¿Ok? Pero nosotros, para conectarnos con otro dispositivo, necesitamos del otro dispositivo estos 9 números. Entonces, lo que regularmente se va a hacer por parte de los docentes es conectarse con su tableta para fines de capacitación o de pronto para fines de verificación o revisión de otros dispositivos que están a su cargo, como son los dispositivos de los estudiantes. En el caso de los directores, quizás para poder instalar algunos aplicativos. Para estos propósitos se utiliza Anidex para tener el control, manejo, administración del escritorio de otros dispositivos. Como ustedes bien saben, a través del escritorio vamos a poder acceder a las carpetas y realizar todos los procedimientos que nosotros creamos convenientes. ¿Okay? Entonces, generalmente nos vamos a conectar con una tablet o un celular. En este caso ya tengo el emulador de la tablet. Lo que normalmente solemos realizar para descargar una aplicación es ir a Play Store. En Play Store escribimos Anidex, le hacemos clic y como ustedes podrán observar, este es el icono característico de Anidex. En la parte derecha tenemos install. Entonces le pinchamos instalar para instalar este aplicativo en nuestra tableta. Se está produciendo la descarga, como podemos observar en la parte superior, y también acá tenemos la posibilidad de visualizar cómo progresivamente se viene descargando nuestro aplicativo, que en este caso es Anidex. ¿Ok? Rápidamente descarga este aplicativo porque en realidad no pesa mucho y vamos a poder utilizarlo para permitir el manejo o administración de nuestro escritorio, de nuestra tableta en esta oportunidad. ¿Okay? Se ha terminado, podemos abrir la aplicación por aquí o si no también vamos a nuestro escritorio o nuestra pantalla de inicio de nuestra tableta. Y ya tenemos acá la aplicación, como ustedes pueden ver, Anidex. Le hacemos clic, le damos OK, no volver a preguntar, OK. Cuando les aparece por primera vez Anidex, generalmente va cargado de un tutorial. Y si es que ustedes ya conocen Anidex, como va a ser el caso después de este tutorial,
En todo caso, ya no hacen clic a lo que está señalando. Entonces, ya tenemos en esta parte, como ustedes pueden ver, los 9 números a través del cual nosotros vamos a poder, en este caso, acceder a este dispositivo, que es la tableta. Ok, entonces, para tener una idea más clara de cómo se realiza la conexión, en este caso nosotros, en esta ocasión vamos a realizar la conexión, ¿ya?, desde nuestro dispositivo, que es nuestra PC. Nos vamos a conectar con nuestra tableta, ¿sí? Recordemos de que la conexión también puede ser bidireccional, ¿sí? Puede ser desde la PC, desde el escritorio, ¿ya?, hacia la tableta, o desde la tableta hacia tu computadora también. Igual también entre dispositivos portátiles. ¿Ok? Esa es la bondad, las características que tiene Anidex para poder realizar el control remoto de escritorio de dispositivos portátiles o personales. Entonces, ya tenemos todas las condiciones. ¿Ok? Lo más importante, la conexión se realiza a través de estos 9 números, que son distintos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el número que yo voy a insertar en la parte superior? Si yo estoy en mi máquina de escritorio, que es esta, y me dice introduzca la dirección destino para la creación de la sesión, entonces yo voy a introducir estos 9 números en esta parte, que es muy importante. Y después, ¿qué es lo que hago? Le hago clic en esta parte de la flecha que nos indica continuar o siguiente. Ok, entonces vamos a hacer el procedimiento de conexión. Lo que voy a hacer acá, voy a escribir los números de la tableta. Los 9 números. 1, 9, 3, 1, 7, 4. Ok, ya los he escrito. Le hago clic acá. Se va a establecer la conexión. Entonces me dice acá de que alguien quiere conectarse conmigo. Le ponemos aceptar. Aceptar. Ok, empezar ahora. Listo. Entonces, como ustedes ven, ya hemos realizado la conexión. Si cambiamos en nuestra tableta, ¿ya?, entonces va a aparecer en nuestro en el monitor de nuestra PC, ¿ya? Entonces vamos a ir acá, por ejemplo, a listo. Desde el monitor hemos abierto el drive de nuestra tablet. Entonces nosotros en este momento estamos realizando, digamos, el manejo del escritorio de la tableta. O sea, nosotros desde acá manejamos la tableta. Y en esta parte nos muestra la pantalla de el dispositivo. ¿Okay? En nuestro monitor de nuestra PC. Ese es el trabajo que desarrolla. Y ustedes a través de este procedimiento van a poder conectarse con el dispositivo para poder revisar trabajos, para poder también transmitir. Si de pronto están en su dispositivo y necesitan ustedes presentar en pantalla en su Meet o en su Zoom, en todo caso lo pueden realizar utilizando este dispositivo que es Anidex. Ahora vamos a conocer cuáles son las funciones que tiene Anidex. Por ejemplo, ahora estamos en nuestra tableta. Este es el entorno de nuestra tableta, que está presentado en nuestro escritorio. Pero vamos a ver en la parte superior qué funciones más tiene Anidex
que en este caso nos va a permitir trabajar de manera más eficiente. ¿Okay? Esta parte no tocamos porque esto no pertenece a AnyDex. Esto es nuestra tableta. O sea, es la tableta. En este caso está acá. ¿Ok? ¿Miren? Esta es la tableta. Esta misma tableta se está mostrando ¿en dónde? Acá. ¿Se han dado cuenta? A continuación vamos a mostrarles cuáles son las funcionalidades que tiene AnyDex rápidamente. En la parte superior tenemos un botón con un aspa donde nos va a indicar las características de la conexión. ¿Ya? Conexión establecida, el cifrado, el método, etcétera, que es un poco irrelevante para nosotros, ¿ok? Pero siempre es importante tener en cuenta. ¿Ya? Acá nos va a indicar qué acciones se ha desarrollado, con qué dispositivo en este caso está conectado, ¿ya? Cuál es el sistema operativo, ¿ya? El nombre del ordenador, que es un Android 7.1.2, es un Samsung, y datos adicionales en este caso de las características del dispositivo. Seguidamente en la parte superior vamos a ver de que se ha desarrollado ciertos botones que nos permite trabajar. Por ahora no están habilitados, y no están habilitados porque el software o la aplicación que estamos utilizando es una aplicación gratuita, free. Es decir, que no tiene todos los recursos habilitados, ¿okay? Pero lo suficientes para que nosotros podamos realizar una conexión con otro dispositivo. Acá tiene la opción, en este caso, añadir a favoritos para que esté dentro del espacio de favoritos esta conexión. Acá, como les había indicado, para la transferencia de archivos, como ustedes podrán observar, acá tenemos dos espacios claramente definidos. ¿Ok? Primero, en este caso, de este equipo. Acá en la parte superior, como ustedes pueden observar, dice este equipo. Eso quiere decir mi computadora de escritorio. ¿Ya? Y acá en la parte superior, también ya derecha, indica equipo remoto. Equipo remoto es, en este caso, mi tableta con el que me he conectado, ¿no? En la parte inferior vemos también una raíz de carpetas, ¿sí? Entonces nosotros podemos realizar la transferencia bidireccional también de archivos. Puede hacerlo hacia la tableta, y de la tableta hacia mi computadora de escritorio. Solamente tenemos que, en este caso, seleccionar el archivo. Por ejemplo, acá tenemos ¿dónde lo vamos a mover? A música. Bien. Cargar. Y se ha producido la carga, como ustedes pueden apreciar. ¿Ok? Es el procedimiento, es sencillo. Simplemente hay que abrir la carpeta donde se va a descargar, ¿ya? Y hacerle clic. Por el otro lado, hacerle anticlic y marcar cargar. ¿Ok? Ese es el procedimiento que se realiza para poder efectuar la transferencia de archivos. Es una característica que nos es de mucha utilidad, ¿ok? Para la transferencia también de archivos. Vamos acá, esta es la pantalla 1. Esto nos permite, en este caso, ajustar presentaciones para que nuestros usuarios puedan observar. Volvemos a pantalla normal. Esto nos permite, por ejemplo, también mantener una comunicación de manera directa a través de este chat. Este chat, por ejemplo, vamos a escribir: hola amigos. Estas acciones también están inhabilitadas. Acá podemos crear una captura de pantalla. ¿Okay? Estos son algunos shortcuts a través del cual nosotros podemos rápidamente subir, bajar volumen, encender, apagar. ¿Okay? Esta es seguridad. Este es para grabar. O sea, también se puede grabar la sesión. Te le hace clic y en este momento se está produciendo la grabación de esta sesión.
Y finalmente tenemos lo que es la configuración. La configuración ya es la parte más, en este caso, técnica. ¿Ya? Bueno, en tanto, digamos, podamos entender de qué se trata, podemos ir dándole, en este caso, un vistazo. Por ejemplo, acá está ruta de grabación. Si nosotros vamos a hacer grabación de videos, etcétera, acá está la ruta. Ustedes le hacen clic y les va a llevar o direccionar al archivo donde se realiza la grabación de Anidex. Sonido, presentación, calidad, seguridad, ¿okay? Interfaz del usuario. Y como ustedes pueden ver en la parte superior, mira, tengo abierto lo que es configuración. Entonces lo voy a cerrar y me va a llevar a la página 1, como dice acá. ¿Okay? Estas son las características, en este caso, de Anidex desde el escritorio. Ahora vamos a ver desde, en este caso, la tableta. Desde la tableta, bueno, ahora está abierto lo que es el Drive, pero nos vamos a ir a escritorio y nos vamos a ir, en este caso, a nuestro Anidex. ¿Ya? Este es el entorno que nos presenta Anidex, y acá tiene ajustes, descargas, ayuda, tutorial, etcétera, que nos puede permitir resolver algún problema que nosotros tengamos con nuestro dispositivo. ¿Ok? Acá dice conexión establecida, en este caso con la computadora Gilbert Arencio. Ahorita está conectado, pero también nosotros podemos conectarnos con otro dispositivo. Claro, solamente en este caso, en esta versión tenemos la posibilidad de conectarnos de uno a uno, no de uno a varios o de varios a uno, ¿no? Entonces, ese aspecto también hay que tener en cuenta, sobre todo para orientar nuestro trabajo de manera más apropiada. Hemos visto estas características básicas de Anidex, y si yo quiero cortar la conexión, le hago clic acá. Entonces, si nos vamos a nuestra máquina de escritorio, por ejemplo, se ha finalizado la conexión porque yo he finalizado. Le ponemos OK. Entonces, ese es el trabajo que nos permite realizar Anidex. Muchas gracias, amigos.